Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al webinar. Empezamos primero con Melissa Chuquillanqui. Melissa nos va a hablar acerca de los alcances y desafíos de la nueva ley de teletrabajo en la prevención de riesgos laborales. Melissa es experta certificada en protección de datos, tiene también una especialización en temas de hostigamiento sexual laboral, gestión de la seguridad y salud en el trabajo para afrontar la pandemia. Adelante, Melissa, muchas gracias. Muchas gracias Ariana. Bienvenidos a todos y todas a esta presentación súper importante donde vamos a abordar la prevención de riesgos laborales como un desafío en este contexto. Un segundito, por favor. Bien. Todos podemos visualizar esta imagen. Lo primero que puede venir a nuestra cabeza es una situación que de repente muchos estamos experimentando. Efectivamente, en la pandemia, quienes hemos realizado trabajo remoto y ahora estamos migrando a la normativa, esta nueva normativa del teletrabajo, hemos identificado que han aparecido o se han acrecentado dolores musculoesqueléticos, fatiga visual, estrés en el trabajo, ansiedad y otros. Todos ellos son factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, que no son nuevos, pero que en el contexto de la realización del trabajo remoto y ahora el teletrabajo se han acrecentado. Lógicamente, este cambio abrupto que se dio del trabajo a la oficina y del trabajo al hogar se realizó sin tomar en cuenta las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y a ello, lógicamente, le agregamos que muchos hogares no estaban preparados ni física ni ambientalmente para poder realizar trabajo desde allí. Es así que en esta sesión vamos a abordar la prevención de riesgos en el teletrabajo, cómo gestionarlos, desde la eliminación hasta evitar aquellos factores que puedan afectar la salud de cada uno de los trabajadores. Para ello vamos a revisar cuál es el marco legal vigente de este nuevo teletrabajo. Así pues, tenemos que hacia el 12 de septiembre de este año entró en vigencia la ley que regula esta figura del teletrabajo. Esta normativa entra en vigencia el 12 de septiembre de este 2022, recogiendo características particulares aplicadas al teletrabajo. Este teletrabajo es una modalidad especial a través del cual el teletrabajador presta sus servicios utilizando las plataformas de la tecnología y la información. Es decir, se caracteriza porque no se requiere la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. Además de esto, es una modalidad que se aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Y además hay que tener en cuenta que esta modalidad especial de prestación de labores nace por el acuerdo de voluntades de la parte empleadora y de la parte trabajadora para que se pueda prestar bajo esta modalidad las labores, las funciones, el teletrabajador. Hay que tener en consideración que se puede pactar al inicio o durante la relación laboral. Sin embargo, también puede ser que inicialmente estemos laborando de forma presencial, pero querramos optar por esta figura del teletrabajo. Podemos presentar nuestra solicitud ante el empleador y este empleador tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para evaluar y determinar si efectivamente vamos a realizar teletrabajo o si vamos a retornar de repente a realizar labores presenciales. Una característica también de este teletrabajo es que esta figura es temporal o permanente, parcial o total, es decir, puede ser que una persona preste sus labores
a través del teletrabajo de forma permanente, total, o puede ser que opte por un modelo híbrido, es decir, realiza teletrabajo, pero también realiza trabajo presencial. La norma prevé que se pueda optar por se pueda adoptar estas consideraciones. Además de esto, hay algo bastante particular. Al realizar el teletrabajador o al prestar sus labores sin que se requiera su presencia física en las instalaciones, le permite tener libertad para escoger el lugar donde va a prestar sus labores. Y sobre este punto vamos a abordar a mayor detalle en las siguientes láminas. Además de esto, es importante considerar cuáles son las obligaciones que tiene este teletrabajador, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene este teletrabajador en el marco de esta figura especial. El teletrabajador, ojo, tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador que labora de forma presencial. Pero además se prevé para este teletrabajador el derecho a la desconexión digital. No es un derecho nuevo, este derecho aparece en el contexto del trabajo remoto y que de alguna manera permite armonizar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral del teletrabajador. Además, tiene derecho a que se le otorguen las condiciones necesarias para que pueda prestar las labores, sea equipos, compensación por luz, compensación por internet, que también lo vamos a abordar a continuación. Además, tiene derecho a la intimidad, a la privacidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, porque lógicamente, si bien va a prestar sus servicios a través de estas herramientas digitales, tiene derecho a que se le respete la intimidad, la privacidad e inviolabilidad. Y además de esto, el teletrabajador tiene que prestar sus labores en condiciones seguras y saludables. Por eso es que la norma prevé que tiene derecho a que se le pueda informar sobre las medidas, condiciones y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hablamos de dos actores importantes en la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Por un lado, hablamos de la parte empleadora. Si bien es cierto, esta es una modalidad especial para prestar servicios, esto no enerva que el empleador tenga que desplegar todos los medios y condiciones para garantizar que su teletrabajador, como el trabajador que labora de forma presencial, pueda desarrollar sus funciones sin poner en riesgo su vida, su salud o integridad, porque sobre el empleador recae este deber de prevención. ¿Cómo se materializa este deber de prevención? A través de la correcta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, como parte nuclear para que el empleador pueda tomar decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y de la mano va que el empleador proporcione la información y capacitación al teletrabajador. ¿Por qué? Porque en este contexto el teletrabajador cumple un rol protagónico y es importante lograr cimentar en él la cultura del autocuidado, porque lógicamente el empleador no va a estar controlándolo todo el tiempo cuando está laborando desde su hogar o desde el lugar que ha designado para teletrabajar, con lo cual el teletrabajador tiene que tener las herramientas necesarias para poder laborar en condiciones seguras y saludables. Y aquí hay un punto importante. La norma prevé que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo elabore un formulario de autodiagnóstico que permita la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que de común acuerdo lo va a completar el teletrabajador y que va a servir de insumo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pero lógicamente, para que el trabajador pueda realizarlo, va a tener que tener información y capacitación.
Además de esto, hay dos puntos importantes que tenemos que abordar en la normativa del teletrabajo. Y hay una particularidad. Esta modalidad especial permite la libertad, la flexibilidad de decidir el lugar o los lugares desde donde se va a prestar el teletrabajo. Esta es una posibilidad que la norma otorga al teletrabajador, pero lógicamente este tiene que informarle, ponerle en conocimiento de su empleador dónde va a realizar las labores. Y puede ser que modifique su lugar habitual desde donde esté teletrabajando y va a tener que comunicarle al empleador con un plazo de anticipación de 5 días hábiles, salvo, lógicamente, situaciones extraordinarias. También es importante comentarles sobre los equipos, herramientas y la compensación de gastos. Si partimos que esta modalidad especial permite pues prestar labores a través de las herramientas digitales, de la tecnología y la información, lógicamente se va a necesitar de equipos para poder prestar estas labores. La norma ha previsto que sea el empleador el que proporcione los equipos, estamos hablando de computadoras, de tablets, entre otros, y también compense los servicios ya sea de internet o los gastos en luz eléctrica. ¿Qué pasa si el teletrabajador aporta sus equipos, el internet, la luz eléctrica? Todo esto va a ser compensado por el empleador, salvo pacto en contrario. Y aquí hay algo también interesante. Cuando el teletrabajador preste sus labores desde su domicilio, el empleador va a cumplir con proporcionarle los equipos y compensar la energía y el internet. Pero ¿qué pasa si presta sus labores en un lugar diferente? Ahí solamente el empleador está obligado a proporcionarle los equipos para la realización de las labores. Así como el teletrabajador tiene derechos, también tiene obligaciones. Y estas obligaciones van de la mano con la consideración de que las obligaciones son las mismas que tiene un trabajador que labora de forma presencial. Otra de las obligaciones que pareciera innecesario, pero la norma lo ha dejado establecido en blanco y negro, es que el teletrabajador debe prestar sus labores de forma personal. No puede utilizar a ningún tercero para prestar estas labores. Además, tiene que entregar y reportar el trabajo, cumplir con las disposiciones que el empleador emita. Además de esto, tiene que cumplir con las condiciones, recomendaciones en materia de seguridad y salud, en materia de seguridad digital y todo aquello necesario que coadyuve para la realización de sus labores. Además de esto, tiene que cuidar los bienes que se le están otorgando para la realización de sus labores, entre otros que lógicamente van a ser ya recogidos a mayor detalle en el reglamento de esta ley del teletrabajo que está próximo a emitirse. El plazo máximo, según la normativa, es hasta este 10 de diciembre de este 2022. Además de esto, es importante tener en consideración las obligaciones que recaen sobre el empleador. Ya parte de estas obligaciones hemos ido mencionando en las láminas anteriores. El empleador tiene las mismas obligaciones que las que tiene con sus trabajadores que prestan labores de forma presencial. El empleador tiene que entregar los equipos para que se pueda prestar las labores o compensar ya sea el internet, la luz eléctrica, la luz, bajo las consideraciones que acabamos de mencionar. Además, tiene que respetar la desconexión digital. Fuera de la jornada de trabajo, el teletrabajador no está obligado a contestar estas comunicaciones que se le notifican, salvo, lógicamente, situaciones extraordinarias. Además, sobre el empleador recae el que deba informar y capacitar al teletrabajador en materia de seguridad y salud, en materia de seguridad de la información u otra materia que determine importante para la realización de las labores de este teletrabajador.
Sin lugar a dudas, y para ir culminando esta presentación, es importante no dejar de lado la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Tenemos que integrar los riesgos laborales del teletrabajo a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud. Sobre el empleador recae ese deber de prevención tanto para sus trabajadores presenciales como para sus teletrabajadores. Con lo cual es importante, reitero, la correcta identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control como insumo importante para gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Y además es importante que el teletrabajador reciba la información y capacitación para que pueda participar de forma activa en las decisiones que se van a tomar en el marco de la prevención de riesgos en el teletrabajo. Bien, muchas gracias. Voy a pasarle ahora a Catherine, por favor. Catherine Castillo. Muchas gracias, Melissa. Súper enriquecedora la información. Como mencionaste, ahora pasamos con Catherine. Catherine tiene más de 12 años de trayectoria en el sector de seguridad y salud. Es magíster en seguridad y salud en el trabajo, auditor líder ISO 45001 y miembro de la NFPA. Gracias, Catherine. Gracias, Ariana. ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy conversando un poco más sobre esta ley, la nueva ley de teletrabajo. Y nos vamos a abocar estos minutos a conversar un poco más sobre los controles de seguridad y salud ocupacional. Vamos a enganchar con varios de los temas que ha comentado Melissa y vamos a entrar un poco de detalle al respecto. Ahora vamos viendo. Perfecto. Antes de entrar de lleno a la norma, conversemos un poco sobre el escenario del teletrabajo en el Perú. De hecho, para Latinoamérica y para el Perú, el teletrabajo estaba bastante lejano. Con la pandemia nos hemos acercado un poco más a ello a través del trabajo remoto. No era exactamente teletrabajo, pero digamos bastante parecido. La emergencia nos llevó a poder realizarlo de esa manera. Y comparemos un poco los resultados. Los números, ¿no? En el 2017, el Ministerio de Trabajo tenía reportados 648 teletrabajadores, reportados formalmente, digámoslo así. Vemos que el número era muy pequeñito. Como país no era una práctica común y por ende no estábamos preparados para ello, ¿no? En el 2020, con la pandemia, por supuesto, teníamos alrededor de 45,000 personas realizando tanto teletrabajo como trabajo remoto. En su mayoría, por supuesto, muchos estábamos haciendo trabajo remoto por la misma situación. En el 2020 este número había crecido exponencialmente, estando alrededor de los 240,000 teletrabajadores y en trabajo remoto, por supuesto, ¿no? Un número que no lo hubiéramos alcanzado en muchísimos años si la situación de la pandemia no se hubiera presentado. Entonces, viendo lo positivo, se abrió una puerta nueva para muchos trabajadores, una forma diferente de trabajar, que muchos de nosotros le estamos sacando mucho beneficio, pero también hay retos de por medio, ¿no? Y lo último que tenemos como dato es que al 2022 tenemos un pequeño decrecimiento, estamos hablando de 239,000 trabajadores aproximadamente en esta modalidad. Ha bajado un poco ya que algunos trabajadores están haciendo ahora actividades de manera presencial y estamos mucho más reactivados, pero si nos damos cuenta ha bajado muy poco y es porque las organizaciones están buscando quedarse con esta modalidad porque de hecho hay varios beneficios y los mismos trabajadores buscan esta modalidad, ¿no? Les permite poder optimizar tiempo, poder compartir más tiempo en casa, equilibrio vida-trabajo, entre muchas otras cosas. Pero como les mencionaba, así como hay muchos beneficios, también hay retos, nosotros mismos los hemos vivido, seguramente varios de los que están aquí presentes también, porque en el contexto de la pandemia, al no estar preparados, no estábamos preparados ni normativamente, ni físicamente, estructuralmente, en casa o en donde hayamos estado realizando la actividad, no teníamos todavía adecuada una pequeña área para trabajar, una oficina, en fin.
Entonces, se hicieron tangibles los riesgos a los cuales estábamos expuestos, ¿no? Entre riesgos físicos, como por ejemplo la iluminación, si estamos hablando de una baja iluminación, tal vez una zona donde hay demasiado ruido, porque no era un lugar en el que trabajábamos habitualmente, ¿no? También los riesgos locativos, que estamos hablando de los riesgos estructurales que tenemos en nuestro medio, en el lugar donde estábamos desarrollando nuestras actividades. Ya en el tiempo, muchos de nosotros nos hemos ido adecuando de cómo empezamos a cómo estamos ahora. Y por supuesto que de la mano de nuestras organizaciones, en el mejor de los casos. También tenemos los riesgos más fuertes, los que hemos sentido de repente mucho más, de manera más tangible en esta realidad, que son los riesgos psicosociales y los disergonómicos. Los psicosociales, porque al no estar preparados, de todas maneras había una carga adicional, el hecho de compartir el tiempo de trabajo con la vida diaria, con la familia, con los hijos, con las actividades diarias que se hacen en casa y lograr tener una diferencia, no una línea que divida ambas actividades. Es algo que nos ha tocado construir y que al día de hoy ya estamos mucho más cuajados en el tema, pero que generaron mucha carga mental y en algunos casos, y en muchos diría todavía se está llevando de esa manera, ¿no? En el caso de los riesgos disergonómicos, fueron uno de los que empezamos a sentir primero desde el punto de vista del mobiliario, las horas de trabajo y la carga que íbamos teniendo en el día a día. En los siguientes minutos Karen nos va a explicar un poco más al respecto también. Ahora, ¿existe un ente regulador? Claro que sí, como lo estaba comentando Melissa, tenemos al Ministerio de Trabajo, quien está liderando este tema, porque obviamente es un contexto laboral. ¿Cuáles son las funciones del ministerio? En principio, recibir el registro que proporcionan todas las empresas a través de la planilla electrónica de la cantidad de teletrabajadores que tienen en sus organizaciones. Justamente de ahí fue que sacamos la estadística que hemos visto hace un minuto. Entonces, el ministerio recibe esa información, la mantiene y por supuesto que a partir de ello también fiscaliza, ¿no? Cuántos teletrabajadores hay en esa organización y puede entrar a verificar las condiciones en las que se encuentran esos teletrabajadores. También tiene la función, en el contexto de esta ley, de poder crear un formulario para la autoevaluación en la que el trabajador pueda hacer la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos. Por supuesto que este ente es el líder en este contexto y definitivamente tenemos que estar asociados al cumplimiento de la norma para evitar cualquier inconveniente. ¿Cuál es su brazo ejecutor? SUNAFIL es normalmente con quien se va a ver estos temas. Hay que tener en cuenta que por la carga, SUNAFIL muchas veces se mueve a partir de la denuncia también. Entonces tenemos que estar preparados antes que esa denuncia llegue. Que esperemos que nunca llegue, ¿no? Conversemos también un poco acerca de los derechos y obligaciones que tenemos en el contexto de seguridad y salud ocupacional. Porque de hecho, si ustedes van a revisar la norma, se van a encontrar con varios artículos relacionados a los derechos y obligaciones de los trabajadores, pero ahorita me estoy enfocando, y lo aclaro, me estoy enfocando únicamente a lo relacionado en seguridad y salud en el trabajo. Como derecho del teletrabajador, tenemos el mantenerse informado sobre las condiciones y las recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo, en este caso. Es decir, como teletrabajador, yo tengo todo el derecho de recibir la información necesaria, de saber cuáles son las condiciones para realizar un trabajo seguro y saludable. Y como obligación, si es que mi empleador me ha dado esa información, si es que se han evaluado cuáles son los peligros de mi entorno de trabajo, entonces debo de cumplir las recomendaciones y debo ejecutar lo indicado por el empleador, salvo que algo no pueda hacer, en cuyo caso se tendrá que conversar y llegar a un acuerdo, pero mi obligación está en poder cumplir esas disposiciones de primera mano, ¿no? Ahora, como organizaciones, como empleadores, ¿qué es lo que nos toca hacer en el marco de la ley? Y, hago un paréntesis, como ustedes saben, ahora tenemos la ley
que está vigente, por supuesto, pero estamos esperando su reglamentación. El reglamento de esta ley debería de salir muy pronto, en el mes de diciembre, dentro de unos días se espera la emisión de dicho reglamento, y a partir de ello, pues tendremos mucha más claridad en cómo realizar algunas actividades. Nosotros como organización ya venimos trabajando con varios de nuestros clientes en la evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo de sus teletrabajadores, y las organizaciones que estén en este contexto pues simplemente van a tener que dar unos pincelazos más para poder cerrar de acuerdo a la nueva normativa, que no se aleja mucho de lo que ya se presumía, ¿no? Por eso probablemente en este momento nos hagamos algunas preguntas, ustedes mismos se hagan algunas preguntas que deben cerrarse con la emisión del reglamento. Y de hecho nosotros, una vez se emita el reglamento, vamos a hacer nuevamente una versión del webinar actualizando el detalle, analizando lo nuevo que nos dice la norma. Regresando a lo que tenemos en este momento establecido en la ley, de hecho lo primero que tenemos que hacer como organización es establecer nuestro I/C. Vamos a tener que evaluar los riesgos de los puestos de trabajo, como lo venimos mencionando. La mayoría de organizaciones no lo ha hecho todavía, algunas sí. Nosotros hemos acompañado en este proceso, como les mencionaba, algunos de nuestros clientes, y nosotros mismos como organización lo hemos realizado. Esta evaluación la hemos hecho de manera remota, por ejemplo, que la norma, la ley te deja abierta a que el colaborador brinde las facilidades para la evaluación, lo cual significaría que el empleador puede ver los medios logísticos necesarios para ir hasta el lugar donde el teletrabajador está prestando sus labores. Sin embargo, por supuesto, eso es un poco sensible, habría que estar de común acuerdo que el teletrabajador nos ofrezca realmente estas facilidades. De hecho, hay mucha más inversión logística de recursos para poder llegar hacia todos los puntos. Así que, dado que estamos en este contexto remoto, que estamos conectados, una forma muy práctica de poder hacerlo es también de manera remota, una evaluación remota que tiene muy buenos resultados y de donde se pueden evaluar también condiciones ergonómicas, psicosociales, a través de herramientas tecnológicas. Ya Karen les va a contar un poco más al respecto. Para que los trabajadores puedan aportar también en la evaluación de sus propios riesgos, van a trabajar con el formulario del que ya hablábamos, que va a estar emitido también por el ministerio, y para que puedan hacerlo correctamente es nuestro deber como organización poderlos entrenar. Aquí hay que tener cuidado, bastante cuidado, porque si no damos un entrenamiento adecuado, lo que puede ocurrir es que haya una evaluación incorrecta y por ende una contingencia en la que en teoría estaríamos como organización porque no estamos cubriendo los controles adecuados para minimizar el nivel de riesgo que aparentemente nuestros colaboradores estarían identificando. Es por ello que si decidimos trabajar con la autoevaluación, tenemos que tener personal entrenado y ser muy finos al pasar a la siguiente etapa, que es en donde intervendrán los especialistas. Finalmente, la organización debe comunicar y capacitar a los trabajadores en los resultados de esta evaluación de riesgos. Y para finalizar un poco, ¿qué nos deja la normativa? ¿Qué esperamos que se clarifique en el reglamento? Definitivamente la metodología para el cálculo respecto a los accesos a internet, a la energía eléctrica, es algo que queda ahorita muy discrecional. Vamos a ver si el reglamento nos da más luz al respecto para que las organizaciones tengan, digamos, un mejor norte de cómo hacer este cálculo. Caso contrario, cada una tendría que emitir un parámetro que vaya alineado a lo legal. Luego esperamos mayor claridad sobre la parte de la jornada de trabajo y horario de desconexión aplicable, que si bien es cierto la norma te lo indica, hay que tener cuidado en cómo se va a monitorear eso. Cada organización puede implementar un sistema, una forma, o dejarlo un poco abierto, ¿no? También la fijación de las reglas claras en cuanto a la aplicación del formulario de autodiagnóstico, justo por lo que les comentaba, puede ser un tema muy sensible si el colaborador no hace una buena autoevaluación. Esperamos también tener información sobre la responsabilidad frente a accidentes, que estoy seguro que todos nos lo hemos preguntado en algún momento.
Esperamos que la reglamentación pueda ser más clara al respecto, caso contrario las organizaciones tendrán también que ir estableciendo sus parámetros, ¿no? Siempre alineados a lo que indica la ley. ¿Y qué pasaría si estamos en múltiples centros de trabajo? Bueno, al día de hoy, de hecho, sería el principal centro del teletrabajo el que estaría cubierto por la norma. Vamos a ver si el reglamento entra en mayor detalle sobre estos puntos. Y esperamos realmente que nos puedan acompañar en el siguiente webinar, donde vamos a estar tocando ya todos los temas posteriores a la emisión del reglamento. Ahora le voy a ceder el pase a Ariana nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Catherine, por todo lo expuesto. Ahora pasamos con Karen Poma. Karen es magíster en ergonomía laboral, especialista en perito ergónomo, docente, formador y capacitador en salud y biomecánica. Karen nos va a hablar acerca de la ergonomía en el teletrabajo y el desafío en la prevención de lesiones. Adelante, Karen. Gracias, Ariana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Karen Poma y hoy día voy a estar acompañándoles, mencionando, abordando un poco lo que es la ergonomía en el teletrabajo y el desafío en la prevención de riesgos. Cuando nosotros hablamos de ergonomía, quizás varios de ustedes conocen que hay ergonomía organizacional, ergonomía cognitiva, ergonomía ambiental, ergonomía física. Respecto a la reunión que estamos hoy día, vamos a mencionar específicamente lo que es la ergonomía física, y cuando mencionamos o hablamos de lo que es ergonomía física en general, pues existen diferentes tipos de peligros a los que estamos expuestos, ¿no? Como por ejemplo el levantamiento de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Para el caso del teletrabajador, para el trabajador que está haciendo labores generalmente desde casa, el principal peligro físico ergonómico al que se está expuesto es el de posturas forzadas y el de movimientos repetitivos. Y en este caso particular, asociado al uso de la PVD. De aquí en adelante voy a hacer mención en varios momentos de lo que es PVD, y en el entendido que PVD vamos a referirnos a lo que es el uso de una pantalla de visualización de datos, que sería, por ejemplo, los monitores, la laptop, ¿ya? Algunas consecuencias del teletrabajo remoto. Nosotros, antes de la pandemia, probablemente nuestro trabajo era mucho más manual. Si teníamos alguna reunión de trabajo era presencial, teníamos que separar quizás una sala de reunión, y había mucha posibilidad de que nosotros, para los trabajadores que realizan labores haciendo uso de la PVD, que se puedan desplazar, parar, ir a la reunión, ir a acercarse a un compañero. Y el tema, o a raíz sobre todo desde la pandemia en adelante, y algunos trabajadores que ya venían quizás realizando el teletrabajo, sin embargo esto se ha exponenciado, como nos ha mencionado Katy, estas tareas con el uso de los medios informáticos se ha acrecentado. Por tanto, tenemos hoy en día largas jornadas de trabajo en lo que estamos, donde todas las reuniones ahora son generalmente virtuales, tenemos clases virtuales, ya se está dejando bastante de lado lo que es las documentaciones, todo es digital, documentos, correos, etcétera. Pero el estar llevando estas largas horas en el trabajo y sobre todo sin tener las condiciones ergonómicas adecuadas, ¿qué nos está generando? Que nosotros al enfrentarnos a estas deficiencias o carencias en la falta de mobiliario o tener largas horas de jornada sin hacer actividad física, que terminemos, uno, adoptando malos hábitos posturales, y por tanto esta recurrencia continua de adoptar muchas veces posiciones incómodas, forzadas, realizar movimientos repetitivos durante largas horas del día, termina generando que nosotros estemos presentando algunas lesiones musculoesqueléticas. De hecho, tenemos reportes de eSalud donde indica que en los últimos años se ha triplicado las recurrencias, ¿no?, a los consultorios sobre algunas dolencias que tienen los trabajadores, tanto, por ejemplo, lumbalgias, algunos síndromes del túnel de carpo, algunas tendinitis.
y también hay referencia de aumento en lo que son reportes de fatiga o lesiones asociadas a la fatiga visual. Muchas veces, y aquí tenemos un punto, que quizás, a diferencia de que cuando teníamos el espacio presencial, uno, que generalmente todas las empresas ya han estado adecuadas y han tenido mobiliario, condiciones correctas, una vigilancia de parte de las empresas, pero desde el lado del teletrabajo, recién estamos encaminándonos sobre ello. De manera particular y en algunos casos, nosotros que hemos realizado evaluaciones ergonómicas a varias empresas, ya al realizar las evaluaciones hay varios trabajadores que refieren, ¿no?, que indican tener alguna molestia o contractura o alguna lesión específica, incluso indican que toman, no sé, pastillas relajantes musculares o algún analgésico. Cuando ya no pueden controlar el dolor, se van a hacer algún masaje. Todavía no ven, no todos todavía van al médico, lo reportan al médico de su empresa, pero sí hay trabajadores, hay una alta cantidad de trabajadores que reportan lesiones o algún tipo de incomodidad corporal. Y lo que inicialmente nosotros podríamos decir que tenemos alguna molestia o incomodidad y lo que podríamos creer, sí, es una molestia del trabajo, solamente tengo aquí, y algunos trabajadores lo llaman, ¿no? Tengo como unos nudos aparente en el cuello. Esto podría deberse a hacer una contractura, ¿no? Y muchas veces las contracturas pueden volverse crónicas, lo que lleva a sobreusos musculares, algunos sobreesfuerzos, algunas tensiones que con el tiempo podrían conllevar algunas lesiones más crónicas, más graves. Y lo importante en la prevención no está que cuando el trabajador ya recién esté aquejando dolencias, porque van 2 años, casi 3 años, que miles de trabajadores están en un silencio, que no muchas empresas están reconociendo cómo es el que se está trabajando, y donde quizás ya estén desarrollando algún trabajador alguna lesión o incomodidad corporal. El hecho de hacer una intervención no sería en el que cuando ya nosotros tengamos trabajadores que presenten o aquejen de alguna lesión, nosotros recién veamos qué medidas adoptar, ¿no? Sería mucho más importante o interesante realizar una intervención temprana antes de que aparezcan síntomas, es decir, desde la concepción del cómo están trabajando los colaboradores en sus espacios de trabajo. Si nosotros garantizamos buenas condiciones de trabajo, definitivamente no solamente estamos garantizando la salud, que es lo más importante, sino también hay un trabajador que se encuentra saludable, que tiene condiciones adecuadas, va a ser un trabajador productivo y sin poner en riesgo la salud del teletrabajador. Si bien les estaba haciendo mención de cómo algunas posiciones o cómo adoptar posiciones incómodas podría generar algunas lesiones musculoesqueléticas, no está de más hacer mención que también con el teletrabajo, como indicaba, las horas laborales se han extendido, ¿no? Muchos trabajadores que trabajan pues desde casa quizás ahora despiertan un poquito más tarde, probablemente quizás en algunos casos, y las horas, como mencionaba, ¿no?, las reuniones son virtuales, muchos compactan luego de la jornada de trabajo con clases, son virtuales, y no estamos haciendo actividad física. La disminución entonces de la activación física también genera incremento de lesiones vinculadas al sedentarismo. Cuando hablamos de este tipo de lesiones también puede haber algunas cefaleas, lumbalgias, no solamente asociadas entonces a una inadecuada posición, sino también al sedentarismo. Hay algunas incomodidades o disconforts, acortamientos musculares, estreñimientos, y entre otros. ¿Cómo es que estamos realizando trabajo en casa? Y aquí me gustaría compartir un poco de nuestra experiencia, de cómo nosotros hemos venido encontrando algunas empresas que tienen una cultura de seguridad bastante proactiva y en la que ha habido una preocupación inicial desde que se ha iniciado la pandemia y donde han tenido poblaciones completas realizando el teletrabajo, cómo es que ha habido alguna preocupación, qué medidas han estado adoptando y qué es algunos de los hallazgos que hemos encontrado. Nosotros venimos realizando evaluaciones ergonómicas, evaluaciones psicosociales y de otros tipos, etcétera, para los trabajadores que realizan el teletrabajo. Y hasta este año, hasta el 2022, hasta diciembre del 2022, a puertas de que
salga ya el reglamento, ¿no? Y ya teniendo la ley de nuevo del teletrabajo encaminada, hay trabajadores que realizando el 100% de su jornada de trabajo tienen este tipo de condiciones similares a estas, trabajadores que realizan y usan, por ejemplo, una plancha como mesa de trabajo, las hemos visto. Quizás nosotros mismos, como cada trabajador es consciente, reconoce su espacio de trabajo y la forma en la que está laborando. Sin embargo, desde el área quizás de seguridad, desde el área de salud, no tienen un panorama completo, no tienen un diagnóstico completo de cómo es que sus trabajadores están realizando sus actividades. Cada uno de nosotros, en nuestros hogares o donde nos encontremos realizando el teletrabajo, tiene una condición particular y específica. ¿Y qué cosas hemos identificado? Hay trabajadores, como les mencionaba, que usan una plancha como mesa de trabajo. Hay trabajadores que usan incluso lavadoras, usan sus mesas de centro, chiquitas de mesa del comedor como mesas de trabajo, no tienen espacio para piernas, utilizan bastante las mesas de comedor, las sillas de cuatro patas, estas sillas plásticas, banquitos, los sofás, algunos incluso en las épocas más álgidas donde tenían a todos sus hijos estudiando desde casa, incluso cedían ciertos espacios de casa para sus hijos y terminaban trabajando desde sus dormitorios, desde su cama, o sentados en una banquita, y la cama era lo que cumplía la función de mesa de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo vamos a estar realizando el trabajo? También comentarles de que hay muchas empresas, como les decía, que han tenido iniciativas importantes en cuanto a fortalecer su seguridad y salud en el trabajo, incluido, claro, está la parte ergonómica, que quizás es uno de los principales riesgos que están expuestos los teletrabajadores. Sin embargo, ¿qué tipo de acuerdos han habido inicialmente, ¿no? Y hay algunas empresas que han dado algún tipo de bonificación a sus trabajadores para que implementen sus mobiliarios, sus sillas de trabajo. Sin embargo, no ha habido ningún criterio específico con lo que los trabajadores hayan contado para realizar esta implementación. De hecho, que nosotros hemos evidenciado que los trabajadores sí hemos recibido un bono y se han comprado la silla que mejor les ha parecido, ¿no? Han ido a una de estas tiendas donde venden y les han preguntado, dame una silla ergonómica, y muchas veces los vendedores les dan cualquier silla y no necesariamente uno que cumpla con los requisitos ergonómicos que están establecidos en la RM 375-2008, y tampoco que se adapte a las características y limitaciones del puesto de trabajo. Y no solamente en las sillas de trabajo, hay trabajadores que incluso han realizado compras de mobiliario como una mesa de trabajo, pero sin diseño adecuado, que son demasiado altas o son muy angostas, y si tienen laptop y le quieren implementar accesorios, la mesa es tan angosta que ya no ingresan sus accesorios. Han comprado algunas mesas de trabajo que son muy bonitas porque son quizás de superficies de vidrio, pero debajo de la superficie está llena de estructuras que luego están con limitaciones para estirar las piernas, etc. Entonces, a propósito de esto, y cuando mencionaban que la nueva ley el propósito que en el reglamento se establezca un documento de autodiagnóstico, comentarles, por ejemplo, que hay empresas que han venido trabajando de manera particular inicial con estos, han hecho unas especies de checklist propios para autodiagnóstico. Sin embargo, la respuesta del trabajador, porque hay un tema que hay desconocimiento, que quizás si es que en estos checklists de autodiagnóstico se les hace la pregunta al trabajador si la silla que tiene cuenta con reposabrazo regulable o el respaldar tiene las curvaturas ciertas, entonces no todos lo pueden identificar. Finalmente se tiene algunos datos no reales, un poco sesgados de la realidad a la que se está expuesto los trabajadores. Ante estas trabas que han tenido algunas empresas realizando inicialmente sus checklists o autodiagnósticos propios, han pasado a un siguiente plano, que ya han sido evaluaciones ergonómicas en las que quizás nosotros no hemos tenido que ingresar a sus espacios de trabajo,
pero sí a nivel remoto y con las herramientas que ahora tenemos, con toda la diversidad de herramientas informáticas que tenemos, que se pueden realizar las evaluaciones simultáneas, con la guía de toma de fotografías y todo lo que concierne a una evaluación ergonómica, ¿no? Cuando nosotros vemos estas posiciones, quizás yo solamente les muestro esta primera imagen en la que la trabajadora está en su silla y su mesa de comedor, nosotros podríamos identificar quizás una posición que está bastante cercana. Uno dice, no, no está tan mal, ¿no? Quizás. Sin embargo, cuando uno ya empieza a ver a detalle de cómo es que uno adopta ciertas posiciones y si nosotros los graficamos, por ejemplo, cómo es el ángulo de disconfort que va adoptando en cada segmento corporal, finalmente quizás avisoramos mucho mejor el panorama a lo que cada uno de nosotros, a lo que nuestros compañeros, a que cada miembro de un puesto de trabajo, de teletrabajo podría estar expuesto. En este caso, por ejemplo, hay cada uno de los segmentos corporales, podría decir la gran parte de los segmentos corporales está trabajando en condiciones de incomodidad y disconfort. ¿Cuál es el inconveniente? O cuál es principalmente, cuál va a ser el problema, ¿no? Si es que yo termino trabajando, por ejemplo, permanentemente durante varios minutos, horas, días, semanas, meses, ya vamos quizás algunos de nosotros trabajando 2, 3 años en modalidad de teletrabajo, con condiciones inadecuadas, con mi cuello flexionado porque mi pantalla está muy baja, con mis hombros, brazos flexionados y abducidos en un ángulo de incomodidad porque mi mesa de trabajo es muy alta, si es que quizás estoy adoptando constantemente el tronco inclinado hacia adelante porque mi respaldar no me da buen apoyo, porque mi silla es de madera y mi tronco trabaja inclinado, o porque mi silla es muy pequeña, yo quizás soy un trabajador muy grande y acá mi rodilla está muy angulada y genera presión a nivel popliteo, y quizás no tengo muchos espacios, no hago uso de un mouse, ni un teclado externo, y solamente quizás algunos casos utilizamos el laptop y las muñecas trabajan así desviadas. Finalmente, el adoptar toda esta serie de posiciones y que no son aisladas, digo porque no son aisladas porque quizás nosotros al iniciar nuestra jornada de trabajo queremos trabajar y sentarnos bonito, sin embargo, el tener todas estas condiciones va a generar que nosotros terminemos adoptando, vamos a tratar de adaptarnos a estas condiciones. Y si es que estas condiciones son inadecuadas, vamos a adoptar posiciones incómodas, forzadas, que se van a repetir, como decía, a lo largo del tiempo y nos va a conllevar a lesiones. ¿Lesiones de qué tipo? Lesiones, por ejemplo, como cervicalgias, ¿no? Lesiones en la espalda, como son las dorsalgias, como son las lumbalgias, lesiones en la muñeca, como podrían ser síndromes del túnel del carpo, diversas tendinitis, lesiones, algunos problemas circulatorios a nivel de miembros inferiores por algunas presiones quizás que se da entre el asiento y la parte posterior de las rodillas, etcétera. Entonces, la pregunta que inicialmente daría aquí yo es, ¿cómo es que estamos trabajando? ¿Alguno de nosotros ya tiene alguna molestia? ¿Alguno de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores tendrá molestias? Son más de 2, casi 3 años en los que estamos trabajando algunos de manera en teletrabajo. ¿Será que el adoptar posiciones similares a esto no tiene todavía, no tiene ninguna consecuencia o ya hemos tenido o estamos aquejando molestias corporales? Recordemos que las lesiones musculoesqueléticas se producen, ¿no?, por microtraumas o por situaciones, por exposiciones repetidas y continuas a determinadas situaciones, a determinadas posiciones forzadas, a determinada, no sé, repetitividad, manipulación de cargas, etcétera. Comentario adicional, si bien es cierto nosotros hablamos bastante de las PVDs, uso de las pantallas de visualización de datos, no está de más también mencionarles que hay algo que también estamos usando bastante en los últimos años, en la última década y quizás en los últimos años a raíz también de la pandemia. Es una herramienta que se ha vuelto básica para nuestro trabajo, que son los celulares, los smartphones, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos viendo entonces nuestra pantalla con la quizás no bien regulada y adicional a eso nuestros smartphones con el cuello flexionado? Tener el cuello flexionado genera una sobrecarga a nivel cervical.
En una posición neutra, mi cuello debería ser como en esta imagen, ¿no? Y mis músculos en esta posición están generalmente relajados. Sin embargo, cuando nosotros adoptamos estas posiciones incómodas, smartphones, continuas, repetidas durante largo tiempo, ¿qué sucede? Que nuestras columnas cervical se inclina hacia adelante, ¿no? Y nuestros músculos cervicales del cuello tratan ahí de jalar, se empiezan a tensar porque quieren que el cuello otra vez esté alineado, lo que genera un sobreuso, un sobreesfuerzo de estos músculos, generando pues contracturas, en algunas situaciones esta repetitividad llegan a algunas lesiones del cuello, rectificación de columna, hernias cervicales, entre otros. Entonces, el trabajar y el cuidarnos también, además de con el uso de las PVD, computadoras, etcétera, también es importante que tengamos en cuenta que hay una exposición en muchos de nosotros quizás al uso continuo o largo de las pantallas de visualización de datos. Voy a ir cerrando. Nosotros, como les iba comentando, como SGS, venimos realizando hace ya un poco más de 2 años este tipo de evaluaciones ergonómicas. La verdad que hay muchas empresas que ya se están preparando para esta nueva normatividad. Son miles de trabajadores que hoy en día están trabajando bajo este sistema que es el teletrabajo, y hacer una adecuada gestión en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo no es difícil, no es imposible, no es necesario que estemos entrando a la casa de un trabajador para realizar una evaluación, un diagnóstico, una implementación. La verdad que hay diferentes medidas y el tema de la tecnología suma bastante y ayuda mucho para tener un control sobre eso, así que no hay una excusa que para estas alturas, quizás de los 2, 3 años, nuestros trabajadores estén por ahí un tanto abandonados. Las evaluaciones ergonómicas remotas permiten capacitar, darle asesoría al trabajador cómo hacer su configuración de trabajo, podemos realizar entrenamientos personalizados, dar soportes en las implementaciones. Y nada, como yo les decía, hoy en día trabajamos bajo todo este sistema que es la continua transformación digital tecnológica. Y nada, en seguridad y salud en el trabajo también deberíamos estar súper abiertos a esto, y hay herramientas en las que nosotros podríamos utilizar de manera increíble para hacer una buena gestión en general en seguridad y salud en el trabajo, y también en la parte ergonómica. Listo, eso sería todo para no salirme del tiempo, Ariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por todo el aporte. Ha estado súper, súper interesante. Bueno, chicos, antes de pasar a la ronda de preguntas, aquí les comparto el contacto de Catherine Castillo. Como les comentamos, cualquier consulta, duda que tengan y sobre los servicios que ofrecemos, pueden verlo con Catherine, así que aquí pueden tomarle foto, hacer screenshot, y si no, cualquier cosa también me pueden escribir a mí, ahí tienen también mi contacto. Y bueno, habíamos comentado también que estaremos realizando un sorteo de 3 cursos autogestionados de SGS Academy. Para comentarles brevemente nuestras líneas de servicio de entrenamiento que tenemos para empresas. Son 4. La primera es acerca del entrenamiento corporativo presencial, donde nos encargamos de desarrollar la necesidad de formación en las propias locaciones y con experiencias diseñadas para el equipo de trabajo. También tenemos lo que es entrenamiento corporativo virtual, que proveemos de servicios de formación en línea, empleamos herramientas digitales y aprendizaje en entornos colaborativos virtuales. La tercera de ellas es la de e-learning de SGS Academy, que integramos el desarrollo e-learning para formaciones, implementando escuelas de formación online. Y finalmente, los proyectos y licitaciones, donde implementamos servicios integrales de capacitación in situ, nos acoplamos a la estrategia en el campo de seguridad y salud en el trabajo, equipo de formación exclusivo para los objetivos, conviviendo en el mismo espacio de trabajo. Así que en torno a esto estaríamos realizando el sorteo de los 3 cursos autogestionados. Y también acerca de este tema, para cualquier duda o consulta, les dejo el contacto de Génesis Bernabé y les estaré enviando un correo a aquellas personas que hayan asistido al webinar y hayan ganado el sorteo.
Bueno, entonces dicho esto, pasamos ya a la ronda de preguntas. A ver, entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo SUNAFIL realiza la inspección del trabajo en este tipo de empresas que están totalmente en teletrabajo? ¿Existen multas en esta nueva ley y a partir de qué fecha es exigente? Esta pregunta sería dirigida para Melissa. Gracias Ariana. Efectivamente tenemos un nuevo marco regulatorio que hemos comentado algunos detalles importantes a considerar y también hemos desarrollado un apartado referido a las obligaciones que tiene el empleador en el marco de este nuevo teletrabajo. Claramente, la SUNAFIL, como entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, está habilitada pues para exigir que los empleadores cumplan con sus obligaciones en el marco de la normativa del teletrabajo. Aquí es preciso acotar que esta normativa que se emite a través de la ley 31572, que se emite el 12 de septiembre de este año, ya está vigente, y de la lectura de esta norma podemos advertir que hay un apartado que refiere a las infracciones vinculadas a los incumplimientos en materia de esta figura del teletrabajo, considerando como infracciones leves, graves y muy graves determinados incumplimientos. Pero es importante acotar que aún no se ha emitido el reglamento está próximo a emitirse conforme al plazo que la misma norma prevé. Esperemos que en este reglamento pues se modifique el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es la que recoge el marco de infracciones y el marco de sanciones que se pueden imponer para aquellos empleadores pues que incumplen temas en específico pues vinculados a la normativa del teletrabajo, pero aún no se ha, aún tenemos pendiente esa tarea actualmente, porque recordemos que esta modalidad especial que se ha regulado a través de esta nueva normativa tiene características, particularidades sobre la materia. Antes teníamos una figura del teletrabajo, pero esta normativa a la fecha ya quedó sin efecto, está derogada, con lo cual ahora mismo subsiste la normativa del trabajo remoto que subsiste hasta finales de este 2022 y esa nueva normativa del teletrabajo que tendrá lógicamente en su reglamento que incorporar estas infracciones para que pues la autoridad competente pueda exigir y, de ser el caso, sancionar en aquellos supuestos donde advierta incumplimiento. Gracias, Ariana. Muchas gracias, Melissa. La siguiente pregunta sería, ¿cómo afrontar comportamientos inseguros y qué sucede si un trabajador se accidenta en su casa? ¿La empresa lo reconoce e investiga? Esta sería para Catherine. Muchas gracias, Ariana. Gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta un poco compleja en el momento en el que nos encontramos ahora. Lo primero que tenemos que hacer como organizaciones es orientar a nuestros colaboradores, capacitarlos para que mantengan un entorno seguro, un entorno de trabajo seguro, dado que ahora hay una línea muy delgada entre el entorno de trabajo y el entorno personal. Nuestros colaboradores deben de tener las competencias más reforzadas aún para que mantengan esta zona de trabajo lo más segura posible, teniendo, por supuesto, tanto condiciones como actos seguros, ¿no? Con la emisión del reglamento esperamos tener mayor claridad sobre cómo se van a manejar los accidentes en este entorno de teletrabajo. En este momento todavía está, digamos que un poco gris el tema, ya lo vamos a tratar también más adelante en un siguiente webinar después de emitido el reglamento. Muchas gracias, Catherine. Gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es, a ver, sobre cómo se realiza la evaluación de riesgos ergonómicos en el trabajo remoto. ¿Me podrían recomendar algunos accesorios y técnicas para mejorar mi día a día en el teletrabajo? Esta sería dirigida para Karen. Sí, como hemos estado mencionando un poco durante la exposición,
Sobre las evaluaciones ergonómicas, si bien quizás a lo largo de los años ha sido bastante recurrente la presencialidad para ejecutar este tipo de evaluaciones, como estábamos exponiendo, gracias a la digitalización, la transformación digital, hoy en día es posible realizar evaluaciones ergonómicas haciendo uso de herramientas informáticas. De hecho, ya quizás en nosotros todavía estamos inicialmente empezando en eso, me refiero como país, sin embargo, a nivel global, otros países donde ya vienen trabajando bajo estas modalidades hace décadas, tienen este tipo de evaluaciones virtuales, ergonómicas, mucho más afianzadas. Nosotros tenemos una experiencia como Perú, como SGS ya 2 años, y se pueden hacer de manera remota con buenos resultados. Sobre algunas recomendaciones. Si bien es cierto, lo ideal es que contemos con herramientas, mobiliario, que tengan condiciones ergonómicas para que nosotros realicemos nuestro trabajo de la mejor forma, que estos estén adaptados a nuestras limitaciones y a nuestras condiciones y nosotros no nos tengamos que adaptar. Quizás en alguno de nuestros casos todavía nuestras empresas están implementando alguno de estas herramientas, equipos. Mientras se logre esto, quizás lo que podríamos ir haciendo, si nosotros hacemos uso quizás de una laptop, podríamos utilizar algunos libros para elevar la pantalla con el objetivo que por lo menos el borde superior de la pantalla esté a nivel visual. Y en este caso es que mi teclado va a quedar elevado, implementar un teclado externo, quizás si es que estamos trabajando con nuestras sillas de comedor de casa, podríamos colocarnos un cojincito como mínimo para nuestra zona lumbar, que es la zona de la espalda baja, porque es una de las zonas de la columna mucho más sensibles y que requiere un buen soporte si es que vamos a estar sentados durante unas largas horas de jornada de trabajo. Y como les iba mencionando, y súper importante, evitemos tener una vida sedentaria. La vida sedentaria también tiene afectaciones, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel de todos los sistemas, no puede haber afectaciones circulatorias, del sistema digestivo, del sistema osteomusculoesquelético. Entonces tratemos de realizar nuestras pausas, que nuestras pausas quizás no sean solamente detenernos y coger el celular, tratemos de ponernos de pie, caminar un poco y fomentemos la actividad física en nuestro día a día. Gracias, Ariana. Muchas gracias, Karen. Otra consulta que tenemos aquí es, ¿el empleador debe prevenir los riesgos laborales durante el trabajo remoto? Esta sería para Karen. Hola, Ariana. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro. La pregunta es, ¿el empleador debe prevenir los riesgos laborales durante el trabajo remoto? Sí, claro que sí. Como veníamos conversando, es parte de las responsabilidades del empleador dentro del marco de la ley de la 29783 asegurar un trabajo seguro, saludable, valga la redundancia, y en el teletrabajo no hay diferencia. No es que el empleador tenga menos responsabilidad con el teletrabajador a diferencia de quien está dentro de los límites físicos de la organización. De igual manera, el empleador debe velar por la seguridad de este trabajador, ¿no? Y justamente para poder hacer ello es que vamos a hacer la evaluación del IPRC para los puestos de teletrabajo y nos vamos a ayudar con las autoevaluaciones de nuestros colaboradores y o evaluaciones remotas que podamos usar, como las que les comentaba Karen, o en algunos casos, si fuese de común acuerdo con el colaborador, o por la criticidad del puesto, de la situación, se podrían realizar también visitas presenciales en los domicilios de los trabajadores o el lugar donde realicen el teletrabajo. Muchas gracias, Catherine, por toda la claridad. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por asistir. Ahí les vamos a estar compartiendo también
toda la grabación del webinar para aquellos que llegaron tarde. A los que no han podido asistir también se les estaremos haciendo llegar, y una encuesta para conocer más, como comentaba Catherine, vamos a estar realizando más webinars y a ver algunos temas que les pueda interesar relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Así que nada, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Muchas gracias chicos. Gracias, nos vemos.